Buenas tardes, un placer estar con Unidos Santa Fe haciendo estas acciones mancomunadas. La verdad es que son muchos los temas que hoy nos preocupan como sociedad y bueno, y en ese marco decidimos tocar hoy el proyecto de reforma al Poder Judicial. Yo quiero hacer algunas consideraciones generales previo a análisis puntuales y sobre todo tal vez a partir de preguntas. Pero el primer punto que quiero destacar es el siguiente. La justicia es definitivamente un servicio esencial que debe prestar el Estado. Ya en la concepción de Alberdi, a la hora de organizar los tres poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial, se ocupó específicamente del tratamiento y organización de la justicia. El propio preámbulo, que es la carta de presentación del por qué debíamos darnos una constitución, señala entre algunos de sus paradigmas el afianzar la justicia. ¿Sí? Entonces, si reducimos el Estado a su mínima expresión, como les gustaría a los liberales clásicos, tipo Adam Smith, evidentemente la justicia compartiría el trípode junto con la defensa exterior y con el orden interno. Entonces, es un servicio esencial por parte del Estado y fundamentalmente es uno de los tres poderes que constituyen la República. No nos olvidemos que Argentina, artículo 1 de la Constitución, está organizada como tal, y república significa equilibrio de poderes, distribución y equilibrio de poderes. Entonces, los tres poderes se regulan y se limitan recíprocamente. Dicho ello, la siguiente pregunta que debemos formularnos es: ¿la justicia, entre comillas y como servicio genérico, debe ser reformada? Si la justicia no funciona del todo bien o todo lo bien que nos gustaría, ¿es necesario reformarla o habría que pensar mejor en hacer que funcione bien o que funcione mejor? Digo esto porque los argentinos tenemos este vicio de la eterna reforma. ¿Sí? Cuando algo creemos que no funciona, cuando algo no nos gusta, casi diría que la reacción visceral que tenemos es: hay que reformar. Y yo pregunto, ¿por qué no intentamos mejorarla? ¿Por qué no intentamos que funcione mejor? Y acá quiero introducir un primer ítem. Dice el proverbio popular que la justicia, si es lenta, no es justicia. Bien, coincido plenísimamente con ese adagio. Nuestros códigos procesales están llenos de normas que atañen a los plazos procesales. Por ejemplo, a ver, en materia penal, que quizás donde el derecho penal es al derecho lo que la cirugía es a la medicina, ¿sí? Es el ámbito donde se ve más firmemente la cuestión profunda de la justicia. Bueno, los códigos procesales, por ejemplo, disponen que una vez recibida la indagatoria del imputado, el juez tiene 10 días para resolver su situación procesal. ¿Esos 10 días se cumplen? No, ni en sueños. En esto obviamente no son exclusivamente culpables los tribunales. También tenemos gran parte de culpa, entre comillas, los operadores jurídicos, los defensores, los imputados, con sus planteos. Pero independientemente de este ejemplo, que fue solo eso, es evidente que la justicia no puede dilatarse en el tiempo
ni llegar tarde, porque cuando eso ocurre deja de ser justicia y pasa a ser, no sé, historia antigua. Entonces, por ejemplo, en Córdoba, que es lo que mejor conocemos con Juan Martín, encontramos, por ejemplo, que nuestro Tribunal Superior de Justicia, a la hora de evaluar una acción declarativa de inconstitucionalidad, por ejemplo, que es de su competencia originaria, se toma entre 12 y 18 meses para decidir la admisibilidad formal de la demanda. A ver si me escucharon bien. Entre 12 y 18 meses para dictar lo que en la jerga procesal diríamos el primer decreto, que acá es una autoadmisibilidad. Un primer decreto dictado a los 12 o a los 18 meses realmente no tiene ningún sentido. Si yo tengo que ir a la justicia en la faceta preventiva, a iniciar una acción declarativa de inconstitucionalidad y pretendo una admisibilidad por lo menos rápida, una semana, 10 días, 15 días, ¿cuánto puede demorar el tratamiento formal de una cuestión? Ni hablar de la Corte. La Corte, a quienes nos toca ir regularmente, porque el proceso nos lleva hacia allí, demora meses, años en dictar resoluciones, aun cuando sean esas resoluciones tan típicas de la Corte, que es el famoso sello, como le llamamos los abogados, del artículo 280, es decir, la inadmisibilidad del recurso extraordinario por no configurarse las causales del artículo 14 de la ley 48. Perdón que sea técnico y quien no me entienda por ahí después en las preguntas lo aclaramos, pero bueno, en esto hay que tener cierto rigorismo técnico. Vinculado al tema Corte, y sin perjuicio de lo que veamos más adelante, en muchos temas los operadores jurídicos solo se quedan tranquilos cuando la Corte habla. Podemos tener fallos de Cámara, podemos tener fallos de Tribunales Superiores de Justicia, podemos tener fallos de tribunales de casación penal, pero todos nos quedamos esperando a que la Corte hable. Y la Corte, obviamente, en muchos temas habla con un delay que es inadmisible, años después de que las cosas suceden. Entonces, planteo esto como interrogante, no está planteado en esta reforma, la cuestión del per saltum, es decir, la posibilidad de que la Corte actúe antes de que se hayan agotado las instancias necesarias para habilitar la intervención de la Corte. Quizás en temas de gravedad institucional, quizás en temas de trascendencia pública, quizás en temas de suma importancia, la Corte debería intervenir antes de lo que lo hace en la actualidad. El segundo problema que encuentro con la justicia es que, como por supuesto cualquier institución, está integrada por personas, por hombres y mujeres. Y eso apareja los mismos vicios que cualquier institución demuestra o ostenta. Es decir, la existencia de personas hace que el servicio de justicia esté influido por la formación, por las creencias, por la ideología de las personas que lo integran. Entonces, en este punto, parece por demás esencial revisar profundamente el sistema de selección y de remoción de los magistrados judiciales. ¿Por qué digo esto? Y porque lamentablemente la política, como el diablo, mete la cola en la justicia, mete la cola tanto a la hora de la designación como a la hora de la remoción, y entonces esto genera problemas internos que luego se exteriorizan a la hora de su funcionamiento concreto. Pensemos un solo ejemplo, y no quiero estigmatizar a nadie, pero el recientemente jubilado, felizmente jubilado, Canicova Corral,
tenía en el Consejo de la Magistratura 5 causas de toda índole, desde problemas de legitimidad o de contenido de sus resoluciones, hasta enriquecimiento ilícito o hasta no poder justificar su patrimonio, hasta denuncias de coimas. Entonces yo digo, cuando un juez de la nación se enfrenta a este tipo de acusaciones, ¿qué es lo mejor que pueda pasar? Lo mejor que puede pasar es que ese juez sea juzgado y su situación sea resuelta, para bien o para mal, para destituirlo o para declararlo inocente, pero no puede ser que por la politización del Consejo de la Magistratura, un juez que enfrenta 5 acusaciones se termine felizmente jubilando y no enfrente el debido proceso al que estamos sometidos todos los ciudadanos de este país. Yendo ya y dejando un poco la catarsis, que ustedes me disculparán, pero era más que necesaria, quiero introducir un tercer tema, la oportunidad de la reforma. Mala costumbre argentina, todos los gobiernos a la hora de asumir deciden encarar la reforma de la justicia. Esto es más o menos como que todos los presidentes que han asumido en los últimos 20 años han dicho, quiero ver a los evasores presos tras las rejas, y a los 6 meses estaban dictando leyes de moratoria, blanqueo con condonación y amnistía penal tributaria. Entonces, la oportunidad de la reforma judicial. Argentina está viviendo, no hace falta que lo recuerden en este ámbito, momentos durísimos, momentos dolorosísimos. Estamos hace 5 meses inmersos, por un lado, en una pandemia global, pero localmente en una cuarentena que a esta altura de las cosas ya resulta, sin duda, y en esto va mi opinión personal, exagerada, abusiva. Vemos todos los días, y no voy a recordar acá hechos lamentables, situaciones de absoluto exceso, donde se ha empoderado al Poder Ejecutivo y a los funcionarios y a ciertas autoridades policiales, municipales, al COE, de un modo tan extraordinario que resulta repugnante a cualquier concepción republicana. Entonces, a eso se le agrega una crisis económica inusitada, nunca vista. Los analistas económicos hablan de que nos enfrentamos a una crisis peor que la del 2001-2002. Entonces, en este momento de la situación argentina, hace falta, es necesario, es oportuno, es prudente ingresar a la necesidad y al cómo de la reforma judicial. Yo personalmente creo que no. Y esto le hago el siguiente aditamento. El proyecto de reforma judicial que tuvo y que está en tratamiento en el Senado intenta resolver o intenta modificar el funcionamiento de la justicia federal, que es obviamente lo único que puede modificar el Congreso de la Nación, porque las justicias provinciales son absolutamente autónomas. Entonces, ¿a quién afecta la reforma del Poder Judicial Federal? A los ciudadanos comunes les aseguro que no. A quienes padecen en el plano penal, por ejemplo, situaciones tanto de víctimas como de imputados por delitos comunes, esta modificación no no tiene ninguna relevancia. Esto se está ocupando solamente de, por decirlo gráficamente, Comodoro Pi y sus anexos cercanos. Entonces, esta reforma judicial federal al ciudadano común no lo afecta, no le interesa, no está destinada a él. Y esto es grave, gravísimo, porque
la justicia, en su funcionamiento deficitario, como he dicho al comienzo, se siente profundamente en el ciudadano común y no en los temas federales. Entonces, obviamente desde Unidos Córdoba, desde Unidos Santa Fe, estamos haciendo política. Y somos nuevos y somos inocentes en esto de hacer política, ¿no? Y el otro día cuando hablamos con Antonio María Hernández, yo le decía, ¿qué leemos entre líneas? Porque acá la verdad que con las fieras con las que nos estamos moviendo, a nivel político, evidentemente hay que aprender a fumar bajo el agua. ¿Qué no estamos viendo? Y bueno, nos preguntemos entonces a quién afecta el funcionamiento de la justicia penal federal. Y la respuesta, no quiero pecar por obviedad, a quienes tienen causas que tramitan por el fuero penal federal. ¿Y quiénes tienen causas que tramitan en ese fuero? Y bueno, parcialmente exfuncionarios acusados de delitos de corrupción o vinculados a la corrupción. Entonces, ese es un primer indicador malo a la hora de analizar esta cuestión. Entonces, si realmente queremos hablar de una reforma de la justicia, deberíamos ocuparnos de la justicia verdadera, de la real, de la que afecta a los ciudadanos, de las que afecta a situaciones vinculadas, por ejemplo, a la violencia de género, al maltrato infantil, a delitos comunes que nos afectan todos los días, y más aún les digo, a las pequeñas causas. En Argentina hay una carencia absoluta de justicia para las pequeñas causas, aquellos que tienen un problema mínimo, pero que no deja de ser un problema. Y que bueno, y que a la hora desde un inquilino que no paga el alquiler hasta un proveedor que incumplió con una prestación a su cargo, hasta cualquier tipo de situación de todos los días, no encuentra en Argentina una adecuada respuesta por parte del Poder Judicial. Entonces quizás ahí deberíamos apuntar los cañones. En algo, digamos, tomando alguna mecánica similar o parecida a la que rige en el sistema de atención que se da en los centros de defensa del consumidor. Entonces, esta reforma, evidentemente, como está planteada, tiende a modificar un fuero que a los ciudadanos comunes no nos cambia la vida. Sí les cambia la vida a los que están involucrados en esas cuestiones. Y para ir cerrando, para ir terminando, no me quiero exceder en esta breve introducción que eso era, debemos observar que el segundo punto interesante que planteaba esta reforma era, pues, la unificación del fuero civil y comercial con el fuero contencioso administrativo, también nacional o federal, con un evidente propósito. El fuero contencioso administrativo es aquel que se encarga de revisar la actuación del Estado como tal, como persona de derecho público. Entonces, así como se quiso o como se pretende diluir el poder de los 12 jueces de Comodoro Pi, unificándolos con el fuero criminal nacional y generando además innumerables nuevos juzgados, como hablará Juan Martín en un rato, también se pretende unificar el fuero civil con el fuero contencioso administrativo. ¿Para qué? Para diluir el poder del fuero contencioso administrativo. ¿Es bueno o es malo? No lo sé, pero evidentemente hay una intencionalidad por detrás que será quizás restarle preponderancia o restarle tanto vuelo a un fuero que al Estado le resulta incómodo, porque es el fuero que revisa sus decisiones de carácter administrativo. Y obviamente este fuero para el Poder Ejecutivo es por demás sensible.